En el oscuro mundo de fantasía de Elnard, nos encontramos en una época de guerras y prodigios. La era de los guardianes. Los guardianes están luchando por preservar sus esencias, energías ancestrales que pueden canalizar y dominar a través de los santuarios. Eres uno de los guardianes, y tu objetivo es prevalecer sobre los demás invocando a tu ejército de acólitos y destruyendo sus santuarios. Elige una de las 6 facciones únicas y encuentra a tu campeón legendario seleccionado entre los más fieles y devotos con mayor talento. Únete a la lucha y cumple con tu destino. ¿Quién será el último en quedar en pie? Bienvenido a Sanctuary, la era de los guardianes. Hola, hoy vamos a aprender a jugar a Sanctuary, la era de los guardianes, un extraordinario juego competitivo de cartas donde podremos jugar partidas 1 contra 1, partidas en modo solitario para un jugador, partidas 2 contra 2 si contamos con las 2 cajas e incluso partidas con mazos personalizados, donde las posibilidades se vuelven casi infinitas. El juego, aunque viene en una caja bastante compacta, tiene un detalle que nos ha encantado. En el interior trae una pieza de goma espuma que está ahí por algo y que tiene su explicación. En el caso de que queramos enfundar las cartas, la podremos quitar para tener el espacio perfecto para guardar las cartas una vez enfundadas. Bumblebee Interactive, el distribuidor que ha lanzado este juego en castellano, pensó en este detalle, ya que en la caja original este espacio no venía. Además, el hueco te permite perfectamente el enfundado en calidad premium. Comentar que el tamaño de las fundas es el tamaño Ocean de 63,5 x 88. Cada caja trae también unos útiles separadores para cada mazo, los cristales necesarios para jugar, un troquel con las fichas de juego, las cartas extra para el modo solitario, 2 cartas de referencia rápida muy bien estructuradas y el manual de instrucciones. Sanctuary viene en 2 versiones, una llamada Tierras del Alba y otra llamada Tierras del Crepúsculo, cada una con 3 mazos de cartas y con todo lo necesario para jugar. Cada mazo de cartas representa una facción. Primero vamos a jugar una partida 1 contra 1 con 2 facciones de la caja Tierras del Alba. Jugaremos sin las cartas enfundadas para evitar los reflejos a la cámara. Bien, sin más dilación, empecemos con la preparación de la partida 1 contra 1. Cada facción tiene un campeón, que pondremos por su lado de color a un lado de la mesa. A continuación colocamos los santuarios, que son 4. Los colocamos en horizontal, creando una línea imaginaria contra los santuarios del rival. La colocación de los santuarios es libre, los puedes colocar en la posición que quieras. En cada santuario pondremos en el número más alto un indicador de escudo en el lado izquierdo y un indicador de decadencia en el lado derecho. Si os es más cómodo, podéis usar dados de 6 caras como marcadores. Entre los santuarios de cada jugador hay que dejar un espacio aproximado para que quepan 4 líneas de cartas. En estos espacios es donde irán las cartas de ataque y defensa de cada jugador. Cogemos el resto de cartas y las mezclamos, formando un mazo que ponemos a un lado de la mesa. Colocamos los cristales al alcance de ambos jugadores, dejando al lado las fichas de corazón. Y con esto ya estamos listos para jugar. Se echa suertes y quien gane decide si jugar en primer lugar o en segundo lugar. El objetivo del juego es destruir los santuarios del rival antes de que el rival destruya los tuyos. El primero que lo consiga gana, terminando la partida inmediatamente. Para destruir los santuarios hay que irles causando daño hasta dejarlos a 0. Cada daño que le hagamos bajará un escudo al medidor de escudos. Una vez que el daño llega a 0, el santuario es eliminado automáticamente de la partida. Bien, empecemos con el jugador 1. Lo primero que hay que hacer es robar 2 cristales de la reserva, pero en el primer turno, el primer jugador solo robará 1 para equilibrar la ventaja de empezar primero. A continuación, se barajan las cartas y se roban 4 cartas, que formarán la mano inicial. Ambos jugadores podrán, en caso de que no les gusten las cartas que les han salido, devolverlas todas al mazo, barajar de nuevo y volver a robar su mano, aunque esta vez en vez de 4 cartas, solo robarán 3 cartas. Esta acción solo se puede realizar una vez. Ahora pasamos a la fase de invocación. En esta fase, el jugador 1 mira sus cartas y ve qué opciones tiene para poder desplegarlas en el campo de batalla. Vamos a coger una de ellas para explicar la simbología de las cartas. El nombre de la carta en la parte de arriba y el dibujo
Son solo cuestiones estéticas, sirven para ambientar el juego. Hay dos tipos de cartas, acólito, como es este caso, o ritual. El símbolo de arriba a la izquierda es el precio que cuesta la carta para poder desplegarla en la mesa. Las cartas se pagan con los cristales que tenemos. En este caso cuesta 0 cristales, por lo que podremos jugarla sin tener cristales. Arriba, en la parte izquierda, aparece el símbolo de daño y un número. Este símbolo representa el daño que hace la carta cuando combate contra una carta del oponente. En este caso es 0. En el lado derecho aparece la vida de la carta. Si esta carta sufre un daño de 2 o más, sería eliminada. Por último, abajo aparecen los atributos y habilidades especiales de las cartas. Hay 4 atributos normales y 3 atributos especiales, llamados también habilidades. Estos 7 atributos los iremos explicando a medida que vayan apareciendo en la partida. En este caso, el joven implacable tiene un atributo especial, que es una habilidad llamada en curso, que sucede continuamente cada vez que se cumplen sus requisitos. Su habilidad es otorgar 2 puntos de daño adicionales a cada unidad que tenga en sus flancos. Como el coste es 0, podemos desplegarla sin pagar ningún cristal. Las cartas, en su mayoría, se pueden desplegar en zona de defensa o en zona de ataque, en cualquiera de los carriles de los santuarios que tenemos. La vamos a desplegar en la zona de ataque de este carril. Este acólito, cuando corresponda, atacará a este santuario rival. Cuando se despliega una unidad en el campo de batalla, siempre se pone en horizontal, en posición llamada agotada. Una unidad agotada no puede atacar ni defender, ni ser atacada, pero sus atributos de habilidades especiales se mantienen activos. Seguimos en nuestro turno, y como tenemos aún un cristal, vamos a jugar esta carta. Es un acólito llamado Furia de las Nubes. Cuesta un cristal, hace un daño y tiene 2 de vida. Tiene 2 atributos. El de la derecha es el atributo llamado Fanático, que hace que el acólito se despliegue en el campo de batalla activo, es decir, en vertical en vez de horizontal. El atributo de la izquierda, denominado Última Palabra, es una condición que sucede solo cuando el acólito Furia de las Nubes sea derrotado. Una vez derrotado, infligiría, como pone en el texto, un daño a un santuario a su elección. Pagamos su coste y la colocamos en posición de ataque y activa, como indica el atributo fanático de la carta. Como no tenemos más cristales, termina la fase de invocación y empieza la fase de ataque. La fase de ataque siempre se desarrolla de izquierda a derecha, y en ella solo atacan los acólitos que estén activos y en posición de ataque. Este acólito, como está agotado, no puede atacar, por lo que pasamos a este. Este acólito hace un daño, pero al estar en un flanco de esta carta, obtiene su habilidad, que como vimos es sumar 2 daños adicionales a las cartas que tenga a sus lados. Recordar que, aunque una carta esté agotada, sus habilidades especiales, en curso, Génesis y Última Palabra, siguen activas. Por tanto, este acólito hace 3 daños al santuario. Cogemos el marcador de escudo y lo bajamos 3 posiciones. Una vez que no nos quedan más cartas activas en posición de ataque por jugar, termina la fase de ataque y empieza la fase fin de turno. En la fase fin de turno, primero se quitan todas las heridas que hubiera. Vamos a explicar lo de las heridas. Las heridas se representan con corazones. Por ejemplo, en un turno, un acólito puede hacer un daño de 2 a una carta que tenga 3 de vida, y como no la mataría, la marcaríamos con 2 corazones. Esto se hace porque cabría la posibilidad de que esa carta sufriera alguna otra herida por el efecto o habilidad de otra carta en este mismo turno y con un daño más moriría. Pero si acaba el turno y no ha muerto, las heridas no se acumulan para el siguiente turno, ya que una carta tiene que morir por completo en un mismo turno para ser eliminada. El siguiente paso sería activar todas las cartas que estuvieran agotadas. A continuación, se disminuye en 1 el contador de decadencia de todos los santuarios. Luego os explico qué es la decadencia. Por último, elige entre robar hasta completar tu mano de 4 o descarta cualquier número de cartas y roba hasta tener 4. Le toca el turno al segundo jugador, que coge 2 cristales. A partir de ahora, cada jugador siempre robará 2 cristales al comienzo de su turno. Baraja las cartas y roba 4 para formar su mano. Empieza la fase de invocación.
La primera carta que vamos a desplegar es un acólito experto restaurador. No tiene coste, con lo que la podemos jugar gratis. Tiene la habilidad llamada Génesis, que es una habilidad que se activa en el momento que se despliega la unidad, es decir, en el momento que la ponemos en el campo de batalla. En este caso, la habilidad es que puede reparar hasta 2 escudos a uno de sus santuarios. Vamos a ver dónde la colocamos. Si queremos defender un santuario nuestro de estas cartas, tenemos que poner nuestra carta en la posición defensiva de dicho santuario, porque si la ponemos en la zona de ataque, este acólito lo que va a hacer es atacar a este santuario, pero no defenderá los ataques del acólito rival. Como queremos defender nuestro santuario, vamos a colocar el acólito en la zona de defensa. Leemos la habilidad Génesis, que decía que podemos reparar hasta 2 escudos a uno de nuestros santuarios, y subimos 2 escudos a este santuario. La habilidad Génesis solo se activa una vez, no es una habilidad permanente. Recordar que hay que poner la carta desplegada en posición agotada. A continuación, vamos a jugar un acólito de coste 0, con el símbolo de fanático, por lo que entrará activa. Ahora lo que queremos es eliminar a este acólito. Para atacar a este acólito hay que defenderse de él, con lo cual le vamos a poner en esta posición de defensa. Le ponemos en posición activa porque tiene el símbolo de fanático. Seguimos con nuestra mano. Ahora vamos a jugar el acólito maestro de simetría, de coste 2, y que tiene un nuevo atributo a la derecha que se llama exterminador. El exterminador lo que hace es que elimina a cualquier unidad rival, tenga la vida que tenga, de un solo golpe. Si os fijáis, este acólito, si no tuviera el atributo exterminador, haría solo un daño. Aquí puede surgir una pregunta. ¿Para qué tiene en el atributo de daño solo un daño si al ser exterminador acabará sí o sí con la carta a la que se enfrente? Esto es así porque si en vez de atacar a una carta ataca a un santuario, solo le haría un daño al santuario, ya que la habilidad de exterminador es solo contra unidades, acólitos o campeones, pero no contra santuarios. Bien, además tiene la habilidad Génesis, que lo que haría al desplegarla es infligir un daño a un santuario y reparar un escudo a otro de tus santuarios. Ponemos la carta agotada en esta posición, pagamos el coste de 2 cristales y ahora vamos a hacer un daño a este santuario. Hay ocasiones, como es este caso, que nos puede beneficiar hacernos un daño. Vamos a ver de cerca este santuario. Todos los santuarios tienen un poder que se activa cuando el contador de decadencia llega a 0. Como recordaréis, cada vez que finaliza un turno, tenemos que bajar en un punto todos y cada uno de los contadores de decadencia de nuestros santuarios. Una vez que el contador de decadencia llega a 0 y se activa su poder, el poder del santuario dice que al final de tu turno, si este santuario no es 6 de escudo, obtienes un cristal adicional. En este caso, llegado el momento en que la decadencia de este santuario esté en 0, nos interesará que no tenga toda su vida para obtener ese valioso cristal. Con lo que hacemos un daño a este santuario y reparamos un escudo a este otro santuario. Nos quedaría una carta, pero cuesta un cristal y no tenemos más cristales, por lo que terminamos la fase de invocación y empezamos la fase de ataque. Como en la fase de ataque solo se activan las cartas que no estén agotadas y que estén en posición de ataque, y como no tenemos ninguna en esta condición, terminaría la fase de ataque y empezaría la fase de fin de turno. Activamos todas las cartas agotadas, si hubiera heridas se quitarían, y bajamos en 1 el nivel de decadencia de todos nuestros santuarios. Robamos hasta completar 4 cartas. Ahora le toca el turno a este jugador. Lo primero, cogemos 2 cristales y empezamos la fase de invocación. Vemos nuestra mano y decidimos desplegar el acólito Juggernaut del acantilado. Nos cuesta 2 cristales, tiene 3 de daño y 3 de vida, y además del atributo exterminador, tiene un atributo nuevo, el velo. Las unidades que tienen el atributo del velo no pueden ser blanco de rituales o habilidades enemigas. Es decir, que a este acólito no le afectan las habilidades enemigas en curso, Génesis o última palabra, y tampoco le afectan los rituales. Más adelante veremos qué son los rituales. Pagamos los 2 cristales y desplegamos el acólito en este carril, en la zona defensiva, para defendernos de esta carta.
Ambas cartas tienen el atributo exterminador, por lo que ambas morirán cuando se produzca un ataque. Recordar que hay que poner la carta desplegada en posición agotada. Ya no tenemos más cristales, pero tenemos una carta de coste 0. La vamos a desplegar aquí, y aunque entra agotada, recordar que las cartas agotadas no atacan ni defienden, pero sus habilidades siguen activas, con lo cual le va a dar 2 de daño adicional a esta carta. Ya no podemos pagar más cartas, por lo que empieza la fase de ataque. Esta carta está agotada, no puede atacar. Esta otra sí puede atacar. Tiene 0 de ataque, más 2 por estar al lado de esta unidad, hace 2 de daño. Este acólito tiene un corazón, con lo cual muere, y a su vez se defiende haciendo un daño. Y como esta carta tiene 2 de vida, le hace un daño parcial, que se marca con una ficha de corazón. Esta carta al morir tiene la habilidad Última Palabra, que dice que puedes infligir un daño a un santuario y un daño a uno de tus santuarios. Cuando una carta dice la palabra puedes, la acción es opcional. En este caso, infligimos una herida a este santuario, que es el que tiene menos vidas, y me inflijo una herida a uno de mis santuarios. Esta carta muere. Las cartas que mueren van a la pila de descartes de cada jugador, que la vamos a poner aquí. Seguimos. Esta carta hace un daño más 2 por esta habilidad, son 3. Como tiene 2 de vida, la carta muere. Al defenderse, le hace un daño que marcamos con un corazón. Como no tiene el atributo de Última Palabra, la retiramos sin más a la zona de descartes. El turno ya ha acabado. Activamos las cartas agotadas, bajamos un punto el nivel de decadencia de cada santuario y vemos que hay 2 santuarios que han llegado al nivel 0, con lo que automáticamente se activarán sus poderes en el momento en que estos sucedan. Recordar que todas las heridas que tuvieran las cartas se quitan, ya que no se acumulan para turnos posteriores. Y por último, completamos nuestra mano hasta completar 4 cartas. Le toca el turno al jugador 2. Cogemos los cristales correspondientes y vemos las cartas que nos han tocado. Bien, ahora vamos a ver cómo funcionan los campeones, que como habréis visto, cada facción tiene el suyo. Los campeones se pueden desplegar en el campo de batalla en cualquier momento de la partida. No lo hemos hecho antes para explicar primero los conceptos básicos, pero que sepáis que siempre que tengáis cristales para pagarlos, podéis desplegarlos incluso en la primera ronda. Las diferencias de un campeón con un acólito son varias. Suelen tener habilidades y atributos más potentes. Por ejemplo, con este campeón, una vez por turno, puedes infligir un daño a un santuario o reparar un escudo a un santuario. Otra ventaja es que hay ciertas habilidades que solo afectan a acólitos, por lo que no afectarían a un campeón. Por último, cuando mueren, regresan a su posición inicial, pero por su otra cara, dando lugar a la aparición del eco del campeón, que, como último suspiro, podrá hacer uso cuantas veces se den las condiciones de un poder especial. Pagamos el cristal y lo vamos a poner aquí en posición de defensa. Los campeones, al igual que los acólitos, entran agotados, siempre que no tengan el atributo fanático. A continuación, vamos a jugar a este acólito, que cuesta un cristal, tiene buen ataque y un atributo de Última Palabra. Pagamos el cristal y le colocamos agotado en esta posición de ataque. Termina la fase de invocación y empezamos la fase de ataque. Este acólito es exterminador y ataca a otro que también lo es, con lo cual mueren ambos, que enviamos cada uno a su zona de descartes. Como ya no tenemos ninguna carta activa, acaba el turno de ataque y empieza el de fin de turno. Activamos todas las cartas, bajamos el nivel de decadencia y cogemos del mazo tantas cartas sean necesarias para tener la mano de 4. Le toca el turno a este jugador, cogemos los 2 cristales, vemos nuestras cartas y pasamos a la fase de invocación. Y por fin aparece el otro tipo de cartas que faltaba por salir, que son los rituales. Un ritual, hay de muchos tipos y efectos, es una carta muy sencilla de ejecutar. Se paga su coste y se resuelve inmediatamente, sin pasar por el campo de batalla. Después de haber sido resuelto, va directamente a la pila de descarte. En este caso, pagando un cristal, el ritual nos da 2 cristales. Pagamos su coste y cogemos los 2 cristales. Bien, vamos a desplegar ahora el campeón de este otro jugador. Cuesta un cristal y tiene 3 atributos. Uno continuo, que en tu turno, la primera vez que muevas a una unidad, puedes infligir un daño a un santuario. También es fanático, por lo que se despliega activo.
Y por último es exterminador, por lo que acaba de un solo golpe con cualquier rival. Pagamos el cristal y lo colocamos activo. Seguimos con nuestro turno, vemos las 3 cartas que aún tenemos y decidimos desplegar el acólito ala de Viral, que tiene coste 0 y un efecto continuo que dice que al final de tu fase de invocación puedes mover a este acólito a cualquier posición. Le vamos a colocar aquí. Tenemos aún 2 cristales y seguimos teniendo cartas, por lo que, si queremos, podemos seguir desplegando cartas. Tenemos esta carta que tiene el símbolo de atributo denominado Fiero, que es el único que faltaba por explicar y que hace que este acólito solo se pueda desplegar en una posición de ataque. En este caso, como tenemos todas las posiciones de ataque cubiertas, no le podríamos desplegar. La única solución para jugar esta carta ahora sería destruir otra de la zona de ataque y enviarla a la pila de descartes y poner la nueva en su lugar, pero ahora no nos interesa, por lo que optaremos por jugar esta otra. Tiene un coste de 2, lo pagamos y la vamos a poner, por ejemplo aquí, en posición de defensa. Y esta otra carta se queda para la siguiente ronda. Hemos terminado la fase de invocación y ahora llegaría la fase de ataque. Ahora es el momento de activar los poderes de los santuarios que ya están con el nivel de decadencia en 0 y que, como recordaréis, se ejecutaban al final de tu fase de invocación, que es justo ahora. Con la torre escalofriante podemos infligir 2 daños a una unidad. Cuando una carta dice una unidad, esa unidad puede ser un acólito o un campeón. Elegimos entre estas 2 cartas y como este campeón tiene 4 corazones, le infligimos 2 daños. A continuación leemos esta otra que dice que al final de tu fase de invocación pongas la carta superior de tu pila de descartes en la parte inferior de tu mazo. Esto es muy importante en el juego, ya que al principio de tu turno, si no te quedan cartas en tu mazo, debes elegir uno de tus santuarios y destruirlo automáticamente, por lo que quedarte sin cartas antes que tu rival puede suponer una derrota segura. Bien, vamos con la fase de ataque. Este acólito hace 2 daños al obtener la habilidad de este otro, más 2 heridas, que ya tenía son 4, con lo que el campeón es derrotado. El campeón, como hace 0 de daño, no le hace ninguna herida. Cuando muere un campeón, se pone boca abajo en la misma zona donde empezó y se activa su lado posterior, llamado eco. En este caso, el poder es continuo y dice que cuando uno de tus santuarios es destruido, puedes robar hasta 2 cartas. Estas 2 cartas serían adicionales y se sumarían a las que ya pudieras tener en la mano, incluso aunque tuvieras tu mano con 4 cartas. Las habilidades de los campeones en modo eco son ya para toda la partida y no se pueden anular. Seguimos. Esta carta hace 2 daños gracias a la habilidad de la carta de su derecha, con lo que hace 2 daños directos al santuario. Esta carta hace un daño, más la habilidad de esta carta, que le da otros 2 de daño, hace 3 daños al santuario y lo destruye. Cuando un santuario es destruido, se elimina definitivamente del juego, su carta va fuera de la partida y no vuelve a ella. En turnos posteriores, cuando una carta ataca a un espacio vacío donde había un santuario, el jugador defensor elimina del juego boca abajo la primera carta de su mazo. Ahora le toca el turno al campeón, que ataca y hace un daño a este santuario. Acaba la fase de ataque, vemos si hay heridas, no hay ninguna, ponemos todas nuestras cartas en posición activa y bajamos la decadencia de los santuarios. Los que ya están abajo del todo se dejan como están. Y por último, completamos las cartas hasta tener 4. Le toca el turno a este jugador, coge sus 2 cristales, mira sus cartas y decide jugar un ritual que se llama Oleadas de Castigo, que cuesta 1 cristal y su acción es infligir directamente 3 daños a un acólito. Pagamos su coste y nos disponemos a utilizarlo. La lógica nos diría que matemos a la carta de 3, porque así hacemos un uso completo de los 3 daños. Pero este acólito tiene el atributo del velo, que como recordaréis no puede ser blanco de rituales, por lo que no podemos utilizar el ritual contra él. Con lo cual, con este ritual vamos a matar a este acólito, que está dando continuamente 2 daños extra a cada una de las cartas que tiene a su lado. Descartamos el ritual y derrotamos al acólito elegido. Ahora vamos a jugar el acólito jardinero ermitaño, que tiene la habilidad última palabra y que, al ser derrotado, podremos reparar un escudo a cada uno de nuestros santuarios. Pagamos el cristal y la colocamos en este carril en posición de defensa.
Como no tenemos más cristales y estas cartas cuestan 2 cada una, terminamos la fase de invocación. Empezamos la fase de ataque. Esta carta no hace nada. Esta hace 3 de daño y derrota a este acólito, que a su vez se defiende con 2 y derrota al atacante. Esta no tiene ningún efecto de salida, por lo que va al descarte, pero esta otra al morir nos da el bonus de reparar un escudo a cada santuario. Terminamos el turno de ataque. Ponemos activa esta carta y vemos que podemos activar el poder de uno de nuestros santuarios, ya que se realiza, como pone en la carta, al final de nuestro turno, es decir, ahora. Si recordáis, este santuario fue activado en el turno anterior, con lo cual podríamos haber hecho uso de este poder y no lo hicimos. Cuando esto ocurre en el juego y tal y como indican las instrucciones, un poder o efecto no realizado en su momento por despiste del jugador se pierde, por lo que hay que fijarse bien en qué momento del juego se activan las habilidades de los santuarios y hacer uso de ellas tan pronto como estos sean activados. En este caso, los santuarios de esta facción se activan al final de tu turno. Como el orden correcto es primero bajar el nivel de decadencia y después resolver las habilidades y efectos denominadas al final de tu turno, en el momento que bajamos su decadencia a 0, el poder automáticamente se activa. Bien, bajamos la decadencia del resto de santuarios y subimos un escudo a este santuario. Una aclaración. En este momento, también deberíamos haber cogido un cristal adicional al cumplir el requisito de este otro santuario, que ha sido activado en este instante y que, como dice en su texto, al final de tu turno, si este santuario no es 6 de escudo, obtienes un cristal. Como nos hemos vuelto a despistar, perdemos el botín, en este caso un cristal. Bien, seguimos. Completamos nuestra mano hasta tener 4 cartas y pasamos a este jugador. Cogemos sus 2 cristales, miramos sus cartas y decidimos desplegar la serpiente prismática. Tiene el símbolo de Génesis. En este caso la habilidad es poder mover una unidad enemiga. Pagamos su coste, la desplegamos, por ejemplo aquí, la ponemos en posición agotada y usamos su habilidad. Podemos mover cualquier unidad enemiga a cualquier otro carril o espacio no ocupado por otra unidad. En este caso, moveremos la única unidad enemiga que hay a este espacio en posición de ataque, para que cuando ataquemos con nuestro campeón lo podamos hacer directamente al santuario. Ahora, si nos fijamos, en el texto del campeón hay una habilidad en curso que dice: en tu turno, la primera vez que muevas una unidad, puedes infligir un daño a un santuario. Como es nuestro turno y hemos movido una unidad gracias a la habilidad de esta carta, podemos infligir un daño a un santuario, que se lo haremos a este. Ahora desplegamos el acólito Raptor plateado, que nos cuesta un cristal y solo podemos colocar en posición de ataque al tener el atributo fiero. Pagamos su coste y le ponemos en el único hueco disponible. Una vez terminada la fase de invocación, podemos activar las habilidades de nuestros santuarios. Con este hacemos 2 daños, se la ponemos a este acólito que muere. Al morir, hace uso de su habilidad que dice que repares un escudo a cada santuario, con lo que ponemos la carta en el descarte y reparamos un escudo a estos 2 santuarios, ya que el primero tiene la vida al completo. Hacemos uso también de esta habilidad que dice que pongamos la carta superior en la pila de descartes en la parte inferior de nuestro mazo. La habilidad del santuario Acantilados de las Plumas decidimos no llevarla a cabo, ya que la palabra puedes hace que la habilidad sea opcional. Empezamos la fase de ataque. Esta carta no hace daño porque tiene 0 de daño, y ya no tiene al lado la carta que le otorgaba 2 de fuerza, con lo cual no hace nada. Esta carta no puede atacar porque está agotada. Esta carta hace un ataque al santuario destruido, pero al no haber santuario, eliminamos del juego una carta de su mazo sin mirarla. Por último, el campeón ataca a este santuario haciéndole un daño. Una vez finalizado el ataque, ponemos las cartas activas, robamos hasta completar 4 y bajamos el nivel de decadencia de este santuario, con lo que ya tenemos activos los poderes de todos los santuarios. Pasamos al turno de este jugador, y ahora atención a este movimiento. Cogemos los 2 cristales, miramos nuestras cartas y decidimos desplegar el acólito Guardián Clarividente, que nos cuesta 2 cristales, los únicos que tenemos. Como vemos, es una carta que se despliega activa, que no puede ser blanco de rituales ni habilidades y que además tiene la habilidad Génesis,
con la que podemos infligir 2 daños a uno de nuestros santuarios, y si lo hacemos, devolvemos una unidad en el campo de batalla a la mano de su controlador. Pagamos su coste, la ponemos en este carril activa, infligimos los 2 daños a uno de nuestros santuarios y devolvemos una unidad del campo de batalla a la mano de su controlador, con lo que cogemos esta unidad y la ponemos en la mano de su controlador. Miramos si tenemos alguna carta de valor 0 para jugar. No tenemos ninguna, por lo que pasamos a la fase de ataque. Ahora esta carta hace 3 de daño, y como hemos devuelto esta unidad a la mano de su jugador, el santuario está desprotegido, con lo que le hacemos 3 daños y lo destruimos. Con esto, además de conseguir destruir un santuario, hemos desactivado para siempre su poder de infligir 2 daños a una unidad. Quitamos sus fichas de escudo y de cadencia y le eliminamos del juego. Bien, vamos a dejar aquí la partida. Como veis, Sanctuary es un juego muy táctico y con muchas posibilidades, ya que cada facción tiene su personalidad propia y su forma de jugar, y haciendo buen uso de las habilidades, se pueden disputar partidas tremendamente reñidas en las que hasta el final no se sabrá quién puede ser el ganador, ya que un simple movimiento, como por ejemplo el que hemos visto en el último turno, puede cambiar el rumbo de la partida. Además, solo habéis visto 2 facciones. El hecho de tener 2 cajas distintas con 3 facciones cada una hace que las posibilidades y diversión aumenten, ya que no solo podremos hacer más enfrentamientos distintos entre todas las facciones, sino que podremos hacernos nuestros mazos personalizados y también jugar partidas de 2 contra 2. Bien, ahora que conocéis el funcionamiento del juego, vamos a explicar cómo se juega una partida en modo solitario. Para jugar una partida en el modo solitario, el jugador elige una facción y coloca 3 santuarios a su elección, retirando el cuarto de la partida. Se coloca el campeón por su lado activo y se coloca el mazo ya barajado con el resto de cartas de acólitos y rituales. Para configurar al enemigo que nos vamos a enfrentar, se coge cualquiera de las facciones restantes, se quitan los rituales y se crea un mazo con las siguientes cartas, según la facción escogida. En esta ocasión hemos escogido la facción Ganto, con lo que el mazo lo conformarán estas 16 cartas de acólitos. Cogemos las 16 cartas de acólitos, las barajamos y las ponemos en este mazo. A continuación cogemos, por ejemplo, 3 rituales cualquiera de las cartas que han sobrado de la facción enemiga, las ponemos boca abajo y las colocamos aquí. Estas cartas representarán los nodos del enemigo. En el juego solitario hay 3 niveles de dificultad. En el nivel fácil estarían los nodos tal cual los veis. En el nivel normal pondríamos un corazón en el nodo del medio y si jugáramos en el nivel más difícil pondríamos un corazón en cada nodo. Vamos a simular una partida en el nivel de dificultad normal. A continuación ponemos aquí la carta del corruptor. En estos símbolos que están de color gris tenemos que colocar estas fichas en su lugar correspondiente en cada uno de los espacios. Cogemos los 4 constructores. Como vemos, hay de 2 tipos. Cuando los despleguemos a la mesa, tendremos que colocar las fichas de corazón que tenga la carta en la parte de abajo. Si por ejemplo desplegáramos este constructor, no tendríamos que poner corazones, ya que no tiene ninguno dibujado en la parte de abajo. Esto lo que significa es que cuando queremos matar a este constructor, haciéndole un daño de 4 o más, lo mataríamos definitivamente. Sin embargo, para matar a este otro, cuando le hagamos un daño de 1 o más, le quitaríamos una vida, pero la carta seguiría en juego. Si le volvemos a hacer en otro turno un daño o más, le quitamos de nuevo un corazón. Cuando no le queden corazones y le hagamos de nuevo un daño, sería eliminado. En el modo en solitario empieza siempre el jugador enemigo. Barajamos los constructores, cogemos el primero y lo colocamos en el carril del medio. Al igual que en el juego base, todas las unidades se despliegan siempre agotadas, ya sean acólitos, campeones, corruptores o constructores, como en este caso. Ha salido este constructor que tiene la habilidad del velo. A continuación cogemos 2 acólitos y los colocamos en los 2 huecos vacíos. Si solo hubiera un hueco vacío, solo colocaríamos un acólito, y si no hubiera ningún hueco vacío, eliminaríamos del juego la primera carta del mazo del jugador.
En el juego en solitario, el enemigo no roba cristales ni tiene que pagar el coste de los acólitos, los despliega directamente ignorando su coste, y no se tienen en cuenta ninguno de los atributos que tengan los acólitos enemigos, excepto si tienen velo, exterminador y fanático. Por ejemplo, esta habilidad Génesis no hay que llevarla a cabo, al igual que no habrá que activar los atributos Fiero, ni las habilidades En Curso, ni Última Palabra. Importante, esto solo aplica a los acólitos enemigos. Tus acólitos podrán hacer uso de todos sus poderes y habilidades. Una vez hecha la fase de invocación, empezaríamos la fase de ataque de izquierda a derecha. En el modo solitario, el enemigo solo tiene una línea que hará simultáneamente la labor de defensa y ataque. Sin embargo, el jugador sí tiene la estructura de dos líneas del juego normal, una de defensa y otra de ataque. Bien, explicado esto, el jugador enemigo atacaría a este santuario haciéndole 3 daños. Estas cartas no atacarían porque están agotadas, con lo que termina el turno y las ponemos en posición activa. Le toca el turno a este jugador, barajamos el mazo y robamos 4 cartas. Podríamos devolver, como sabéis, todas al mazo si no nos han gustado y robar de nuevo. Si lo hacemos, robamos solo 3. Vamos a poner los cristales en juego. Recordar que el jugador enemigo no hace uso de ellos. En el modo solitario, se cogen 3 cristales en la primera ronda. Luego ya en rondas posteriores se cogen 2. Vemos las cartas que nos han tocado y las jugamos como en una partida normal. Vamos a jugar esta carta. Recordar que los atributos sí están todos activos en el modo solitario para el jugador, o sea, nosotros. Las restricciones son solo para los acólitos enemigos. Por lo tanto, esta carta entrará activa y en posición de ataque. Pagamos su coste y la colocamos aquí. Ahora vamos a jugar al campeón, que se juega de la misma manera que en el modo normal. Entra en modo activo, lo desplegamos aquí, pagamos su coste y decidimos no jugar más cartas. Empieza la fase de ataque. Con el atributo exterminador atacamos al constructor y lo matamos de un golpe. A su vez, el constructor se defiende con 4 y esta carta tiene 2 de vida, con lo cual mueren ambas. Nuestro acólito va a nuestra zona de descartes y el constructor, como en este caso no tiene más vidas ni corazones, es destruido y eliminado del juego. Le toca el turno al campeón, que al tener el atributo exterminador destruye al acólito enemigo. El acólito se defiende con 3, por lo que destruye también al campeón, que tiene una vida de 3. Volvemos al campeón a su sitio, pero le damos la vuelta para activar el poder permanente que tendrá durante el resto de la misma, que en este caso es que cuando muevas una unidad por primera vez en tu turno, robas una carta. Ahora vamos a explicar lo que sucede cuando se destruye a un acólito enemigo. Cuando destruimos un acólito, lo primero que hay que hacer es ponerlo en su pila de descarte. A continuación, si el corruptor está fuera de la partida, entra directamente en juego en el lugar donde estaba el acólito destruido. Entra en posición agotada y tendrá activos todos los atributos que tenga en color, tanto el velo como el resto de atributos con ficha. Seguimos con el turno del jugador, que ya ha acabado la fase de ataque y empieza la fase fin de turno, que es igual que en el modo normal. Bajamos la decadencia de cada santuario en 1, miramos las cartas que tenemos y completamos la mano hasta tener 4. Bien, ahora vamos a hacer un alto en el camino y vamos a ver las situaciones que se pueden dar en el modo en solitario. Vamos a ver qué ocurre cuando matamos al corruptor. Cuando esto sucede, quitamos la ficha más a su izquierda que tenga disponible y la ponemos encima del nodo donde estaba el corruptor. De manera que ahora este nodo dará esta habilidad a cualquier unidad enemiga que se ponga en este carril. En el caso de que hubiera constructores en el campo de batalla cuando destruimos a un corruptor, habría que poner esta ficha en cada uno de los constructores. Esta ficha aumenta el daño y la vida en 1 al constructor. A continuación, el corruptor regresa a su posición y en su lugar desplegamos un nuevo constructor que colocamos en la posición donde estaba el corruptor. Le ponemos las fichas de corazón correspondientes y recordar que siempre que entra una carta, entra agotada, a no ser que tenga el atributo de fanático. Más situaciones.
Si cuando el corruptor vuelve a morir hay que colocar una ficha de su carta en un nodo donde ya había una ficha de habilidad, la ficha de habilidad que había se elimina del juego y se pone en su lugar la del corruptor. No puede haber dos fichas de habilidad en un mismo nodo. Si el corruptor muere en un carril donde no hay nodo, la ficha de corruptor se elimina de la partida. ¿Cómo muere un corruptor? En el momento que el corruptor, estando en el campo de batalla, muera y no tenga ninguna ficha para poner en un nodo, es eliminado del juego. ¿Cómo se mata a un nodo? En el momento que ataquemos a un nodo sin ninguna carta enemiga por medio y sin un corazón en su carta, el nodo es eliminado, así como la habilidad que tuviera encima. Si tuviera un corazón, quitaríamos el corazón y el nodo seguiría en juego, es decir, los nodos con corazón tienen 2 vidas. Hay 2 maneras de ganar una partida, una sería destruyendo a los 3 nodos y al corruptor, y la segunda sucedería cuando eliminemos a todos los acólitos enemigos y el enemigo tuviera que reponer un acólito a la mesa y no tuviera ninguno disponible. Bien, pues este sería el modo de juego en solitario, que como veis está tan bien pensado y optimizado que tendría por sí mismo el valor suficiente como para hacerte con el juego para jugarlo exclusivamente en solitario. Ahora vamos a ver cómo se juega Sanctuary a 4 jugadores, 2 contra 2. El requisito indispensable es tener las 2 cajas de Sanctuary. En el modo 2 contra 2, los jugadores se dividen en 2 equipos separados que lucharán el uno con el otro intentando destruir los santuarios de los rivales. Los equipos juegan turnos de forma alterna, siguiendo las reglas del manual del juego base. Durante cada fase, los compañeros de equipo discuten y toman decisiones como equipo. Cada jugador comienza la partida con un mazo a su elección, retirando una carta de santuario al azar. En cuanto los 6 santuarios de un equipo sean destruidos, la partida termina y el otro equipo es declarado vencedor. En el modo 2 contra 2, el campo de batalla es compartido por 2 jugadores de cada equipo y está formado por 6 espacios, donde irá la defensa y el ataque de un equipo y el ataque y la defensa del otro equipo. Esto lo tenemos que retirar para dejar libres los carriles donde se desarrollará la batalla. Cada jugador coloca sus 3 santuarios en la parte inferior de sus líneas. Ya que el campo de batalla es compartido, los miembros de un equipo pueden desplegar sus unidades en cualquier parte del campo de batalla que comparten. Es decir, este equipo puede desplegar unidades en este lado y viceversa. Si la habilidad de una carta afecta a tus unidades, afectará a las unidades que sean de la misma facción que dicha carta. Si un jugador tiene que robar cartas y no le quedan cartas en el mazo, tiene que destruir uno de los santuarios de su equipo, es decir, puede destruir los suyos o los de su compañero. Los 4 jugadores empiezan la partida con las mismas preparaciones y reglas para sus mazos, manos de cartas, pila de descartes y área del campeón, excepto por los miembros del equipo que juega el primer turno. Ambos empiezan con una mano de 3 cartas cada uno. Los jugadores de un mismo equipo únicamente comparten las zonas del campo de batalla, pero sus manos de cartas, mazos, pilas de descartes y zonas de campeón siguen siendo individuales. Los jugadores de un mismo equipo pueden discutir y mirar libremente la mano y la pila de descartes de su compañero de equipo en cualquier momento. Los jugadores del mismo equipo comparten la reserva de cristales. Siempre obtienen 3 cristales de esencia por turno, aunque se trate del primer turno de la partida. Estos cristales se pondrán juntos en una reserva común que podrán utilizar ambos jugadores del mismo equipo como quieran. Para desplegar unidades se siguen las reglas del manual del juego base. Cada equipo despliega sus unidades donde prefiera en su lado del campo de batalla. Recordad que cuando una unidad es retirada del campo de batalla por cualquier razón, su propietario la devuelve al lugar que le corresponda. Ya que ambos jugadores de un mismo equipo son considerados como un único guardián, el atributo del velo no evita los efectos de tu compañero de equipo sobre tus unidades o elementos del juego. Bien, ahora os vamos a explicar cómo jugar una partida 1 contra 1 construyendo tu propio mazo por medio del sistema de puntos.
Para ello necesitas tener las dos cajas de Santuari. Cada carta posee un valor que viene indicado en la esquina inferior izquierda, de modo que el jugador puede gastar hasta 1400 puntos para construir su mazo. Para ello, antes de empezar la partida, coged los 6 mazos de facción. Empezando por uno de los dos jugadores, lo podéis echar a suertes. Cada jugador coge de forma alterna un mazo de 1 en 1 hasta que cada uno tiene 3 mazos. Tras ello, cada jugador selecciona los acólitos y rituales que desee de los mazos que han elegido previamente para construir un mazo de exactamente 28 cartas. Para hacer un mazo correcto, este tiene que tener dos condiciones: no puede exceder de 1400 puntos y no puede tener la misma carta dos veces. Recordad que en cada facción hay 2 copias de cada carta. Tras construir el mazo principal, cada jugador selecciona un campeón y 4 santuarios de los mazos previamente elegidos. El mazo de 28 cartas, el campeón y los 4 santuarios serán los activos del jugador para la partida. Pues poco más que añadir, estamos ante un juego muy pequeño de tamaño, pero con unas posibilidades muy grandes, con unas ilustraciones muy cuidadas que ambientan a la perfección los combates y con un excelente sistema de juego, donde solo es necesario tener una de las cajas para disfrutar al completo de él, aunque realmente disfrutaréis mucho más ampliando la experiencia con las 6 facciones diferentes y las posibilidades que da ello, como muchas más combinaciones de combates en el modo 1 contra 1, podréis jugar al modo 2 contra 2 para 4 jugadores y también tendréis la posibilidad de construir el mazo personalizado por medio de puntos que hace que las variaciones del juego sean casi infinitas. Pues nada, espero que os haya gustado, a nosotros nos ha encantado. Un saludo y hasta la próxima.